Para las personas que no me conocen, yo soy Laura Silva, soy antropóloga, egresé acá de la Universidad de ICESI hace ya muchos años, fui de la segunda promoción del programa, entonces pues llevo tiempo como en esta relación con la universidad, a veces más cercana, otras más lejana. Luego tuve la oportunidad de hacer la maestría en estudios sociales y políticos, acá también en la universidad, también primera promoción, entonces casi que testeado. La idea de presentarles este contenido o esta experiencia pues viene también como de una solicitud que hacen a Cirema. Yo pues digamos cuando me gradué de la maestría que fue en el 2017 hasta el 2017 estuve trabajando en procesos de investigación académica. Desde ese año hasta hace 2 años que regresé a la universidad no hice parte del mundo académico, estuve trabajando principalmente con tercer sector internacional, pero, es decir, organizaciones de cooperación, fundaciones y esto, pero yo era el puente con organizaciones de sector privado. Entonces siempre fue como una ruptura interesante entre todo lo que venía haciendo acá en la universidad en términos de investigación y luego cómo saltar al mundo de la antropología aplicada y hacer negociaciones con sector privado y con empresas y generar como credibilidad también en ese escenario. Entonces, parte de lo que pensé y lo que preparé para el espacio y para contarles viene de una reflexión sobre cómo se entrecruzan esos caminos y qué herramientas podemos encontrar ahí, teniendo como centro la etnografía y la escritura etnográfica, pues como parte, digamos, de las herramientas, pero como la etnografía, que si bien muchas veces se dice que es mucho más cercana a la antropología, creo que es algo y es un campo al que realmente cualquier persona con interés en comprender a profundidad prácticas, significados, símbolos, interacciones, pues se puede aproximar sin ningún problema. Bueno, pues básicamente la etnografía es una forma de aproximarnos, una técnica de investigación, un enfoque de investigación cualitativo que nos permite profundizar a partir de varios elementos. Lo otro es la escritura, que es un componente fundamental en el ejercicio etnográfico. Como bien lo decían ahora, la escritura no es solamente un ejercicio de registro, ¿cierto? Sino también de poder poner por escrito, como sacar de la cabeza y ordenar ese conjunto de ideas para uno también darle sentido a lo que está viendo y a lo que está intentando comprender. Y eso va a ser muy importante y muy chévere porque el estilo de escritura etnográfica es descriptivo. Yo acá les traje algunos ejemplos que me son es para mí como el core o la base, la piedra angular de todo el ejercicio etnográfico es la curiosidad, ¿sí? Y las preguntas que nos hacemos todo el tiempo, la forma en que nos relacionamos con el mundo, con nuestros campos de interés, con las preguntas que nos hacemos sobre lo que queremos estudiar, viene mucho de la experiencia individual, ¿sí? No es una cuestión tan lejana. Entonces, lo que les contaba aquí un poquito, esas posturas divergentes que yo encontré cuando entré al territorio, por un lado la de los consejos comunitarios y la DACONC, de no estamos de acuerdo, ¿sí? Y no vamos a apoyar ningún tipo de desarrollo de la minería ilegal en este territorio, así sean personas de la comunidad, hay que irse en contra de eso. Y otra, la de los empresarios del oro, y eso lo conecté con lo del business. ¿Qué otros elementos o categorías, digamos, de análisis entraron a operar ahí en esa relación? Primero, un asunto de la identidad, ¿sí? Como que estamos súper acostumbrados a que cuando hablamos de comunidades, son las comunidades prístinas, impolutas, como las comunidades afro, ¿cierto? Como no hay este tipo de tensiones, todas van hacia un mismo lado, defienden el territorio, defienden. Y cuando uno está en la universidad, a veces como que va creciendo mucho como con estas ideas de que los grupos también son súper homogéneos, ¿no? Como los empresarios, los indígenas, los afro, y realmente en la vida eso no es así. O sea, hay intereses particulares, hay tensiones, hay disputas, y creo que eso pues es justamente ese llamado y donde nosotros estamos ahí como con ese interés de entender qué es lo que pasa. La otra categoría, bueno, porque los empresarios
eran afros, que habían sido muchos miembros del Consejo Comunitario, pero que ahora decían que ya no eran afros, sino que eran campesinos, y que esa trayectoria o esa relación productiva con la tierra les daba insumos para ahora ser empresarios del oro, porque era como el siguiente nivel. Entonces ya constituyeron su empresa. El otro asunto era el territorio, ¿cierto? Cómo se percibe y cómo surgen, digamos, esas narrativas y esos discursos alrededor del territorio. Por un lado, como la finca, ¿no? Tradicional, la protección, la autosubsistencia, la soberanía alimentaria. Y por otro, el territorio es el lugar donde yo puedo obtener lo que necesito, pues para vivir, para tener lo que quiero, ¿cierto? Para comprar lo que necesito y para tener algo dentro de la comunidad. Y eso lo conecta con el último asunto de los recursos y es toda el cruce que hay entre entender la naturaleza como un recurso, ¿cierto? Que puede ser, usado, digamos, o puede ser explotado para generar capital, riqueza y todo eso, versus algo que simplemente está ahí sin eso y si lo explotamos, pues más o menos nos acabamos. Y pues iba a hacer una investigación, cómo se suponía que iba a investigar o a entender lo que pasaba sin hacer preguntas, sin anotar, sin grabar, sin sacar el celular, o sea, sin absolutamente nada. Entonces, flexibilidad. Yo ahí dije, pues, ¿qué está pasando? ¿Cómo me muevo? ¿Qué empiezo a hacer? O que empieza uno a dudar mucho del estar allí, ¿no? Y más en un contexto, pues, violento, y donde hay crimen, y donde pues no sabes quién te está mirando y quién no. Ahí cambió la perspectiva de la vigilancia, dije, bueno, hay dos tipos de minería, digamos, de formas de hacer minería. La que es en la montaña, que es excavando, pues abriéndole como huecos a la montaña, y esta que es en zonas más planas, abriendo huecos hacia abajo. Pero es como las hormigas con los topos, como si hay muchos huecos, luego eso va a ceder, que fue lo que ha pasado con agua limpia. Entonces la cúbica es un huequito de 1 metro por 1 metro y uno baja como en un cablecito con una polea y me dijeron, ¿quiere entrar? Baje, y esos son 10 metros para abajo, o sea, eso es un montón, allá ya, pues es difícil. Se encuentra uno con Dios, es complicado. Yo nunca fui capaz de meterme a la cúbica, o sea, también como en esto de hay que tener límites y no todo lo que te invitan, pues está bien. Decir que sí, menos entrar como a la cúbica. Entonces, pues nada, pero sí, esa es como la forma. Y dos momentos que para mí fueron como muy importantes, que fueron la entrada, la llegada ya a la vereda y luego cuando se iba acercando el final. Cuando esto pasó, y quiero pues ahí ser muy transparente con ustedes, como después de esta experiencia, yo decidí no volver, como que dije, hasta aquí llegó mi trabajo de campo, ¿sí? Como ya llevo un año larguito viniendo, haciendo entrevistas, recorridos sin poder anotar, solo escribiendo, ya como en muchas situaciones también que me hacían sentirme cada vez más vigilada. Además yo iba sola, bueno, nada, no tenía como, no era un grupo, un equipo de investigación, sino que era estar sola enfrentada a ese lugar y decidí no volver. Cuando llegabas, digamos que terminabas el día, la jornada, llegabas ahí, ¿cuándo escribías? Ah, bueno, en las noches, siempre llegaba, generalmente yo iba en las mañanas, almorzaba allá y estaba ahí en la tarde. Que luego dije, ¿por qué no lo hice? Como al revés, hubiera sido mejor irme más temprano porque en la tarde generalmente las cosas empiezan a calentar más, pero pues cosas con las que uno dice, bueno, después. Entonces me devolvía, me acuerdo que ya en el bus de regreso como que empezaba a volvías de una para Cali. Sí. Acá, o sea, llegabas de la vereda a Santander y te volvías de una. Y cogía el bus, ajá, entonces cogía el Transkili y me devolvía. En ese momento estaba el terminalito de enfrente de Jardín Plaza, ¿no? Así como, eso era, bueno. Entonces llegaba ahí, ahí ya cogía taxi o lo que fuera para mi casa, pero en el bus de regreso hacia Cali iba escribiendo o en el celular o en la libretica como ideas. Y luego ya me bañaba, me disponía y empezaba a escribir como el diario. Además porque también pues en la maestría y en el proceso de investigación nos iban exigiendo entregas
de trabajo de campo y tener esa regularidad, como esa obligación de tener que escribir tras cada salida y llegar y hacer eso, fue por ejemplo con la profesora Daniela Castellanos. Entonces, entonces también pues fue muy, como que creo que es un ejercicio creativo, pero que necesitas obligarte a hacerlo de alguna manera. Porque si no, esas cosas se quedan en el aire y se van olvidando y luego pues es muy difícil como volver a ellas. Sobre todo porque no podía grabar. De este ejercicio salieron muchas cosas que ustedes ven, digamos, se concretaron en 2 artículos de investigación. Uno es el que está publicado y otro que nunca publiqué porque la maestría exigía uno en coautoría, que fue el que se publicó, y uno individual, que fue el que yo decidí hacer, pero no publicar, porque, pues porque me parecía que podía poner en riesgo a las personas con las que había trabajado y decidí pues retractarme y no hacerlo. Entonces esa fue como la condición que yo puse. Yo lo hago, lo puedo enviar a una revista, lo que sea, un par evaluador, que alguien certifique como la calidad, pero luego me quedaron como muchas preguntas y dije, no, o sea, eso no podía salir. El que está publicado es muy general. El otro está más atravesado porque, por la pregunta que luego surgió, bueno, que no la dije, ¿sí? Yo me voy por la rama, que era, ¿cómo en un escenario de tanto conflicto, donde hay tantos actores involucrados disputándose el control territorial, logran ponerse de acuerdo y negociar para que la vida sea posible? ¿Sí? Y los que decidieron quedarse, se quedaron y están. Entonces, ¿cómo es posible la vida en ese escenario? ¿Qué negociaciones hay detrás que hacen que eso se mantenga? Entonces, bueno, esto es una cosa importante que tiene que ver con la escritura también, pero la escritura compartida. Don Jairo escribía también, y eso para mí fue como una cosa maravillosa, porque entonces no era solo mi voz y lo que yo estaba escribiendo, sino lo que él también ponía. Yo le compartía mis diarios de campo, los textos a él, y él me enviaba los suyos. Entonces la idea era como también contrastar un poco y ver qué era lo que yo veía en su territorio y qué era lo que él veía en su territorio, pues también hay partes donde escribía de mí, es muy vergonzoso. Pero se burlaban muchísimo, por ejemplo, de mi privilegio, eran como, la monita, la pálida, la que nunca ha montado en moto. Yo medio me caí y ella, ajá, o sea, era como, era muy contador como el contexto, pero también muy chévere porque uno aprende también mucho ahí. Entonces esto era lo que él escribía, por ejemplo, reconstruyendo la historia, pero yo le dije, necesito como que miremos eso. Entonces cuando el oro brilló, muchos jornaleros soñaban con ser ricos y hasta se creyeron el cuento, miraron al vecino por encima del hombro, había nacido una nueva clase social que solo hablaba de oro dentables, de máquinas, vestían con ponchos de rayas negras, parecían cebras, y sombreros con alas anchas, bolsitos tipo canguro, algunos armados tomaban whisky en grandes cantidades con gentes extrañas. Nuestros caminos se convirtieron en peligrosas autopistas, vehículos de gama alta, muchas motos con barras barequeras atravesadas que embestían, haciendo que el peatón se tire al monte. Los lunes parecían domingos, mucha gente tomando y bailando, y los romances con los forasteros se concebían por todas partes. Nuestras mujeres se ilusionaron con amores lejanos. Parecía la Torre de Babel. Se mezclaban indios, negros, mestizos, paisas, pastusos, costeños, que se creían sanantoñeros. Algunos adoptaron nuestras costumbres y hasta se quedaron a vivir. Comenzaron a nacer niños negros de cabello liso y color trigueño, aclararon la familia. Nos acostumbramos a escuchar música norteña, música de bandidos, atrás quedaron nuestros ritmos. Yo conservo, o sea, esto es su escritura y también quiero como poner sobre la mesa que todo este asunto de las reglas ortográficas y como las pausas y todo eso es algo que uno aprende en determinado contexto, pero no está mal que no estén, y creo que también dice mucho como de los sentidos que se pueden crear a través de los textos. Eso por un lado, él escribió 54 páginas, o sea, como que tenemos
un recuerdo de él, escribió más que yo, de eso, y dijo que en algún momento iba a publicar un libro. Yo le he dicho como, bueno, pues hágale, como que chévere que esto salga, pero tiene la misma inquietud, como bueno, cuando uno habla de estos temas y los quiere hacer públicos, cómo funciona eso. Eso por un lado, y por otro, que él es una persona afro, y que en teoría es empresario del oro y que tiene su empresa en su casa donde contrata trabajadores, además les pagaba seguridad social. Algunos mineros, su familia estaba involucrada también, entonces él decía, es que acá yo le reconozco el trabajo, yo estoy generando empleo, o sea, como con toda esa lógica, pero también hay una crítica fuerte, digamos, a perder lo tradicional, como todo eso. Entonces, son esas tensiones que uno ve ahí, como en lo que les decía, cómo se construye la subjetividad, la identidad, como soy empresario o soy la comunidad o tengo una tradición o quiero explotar o, digamos, cómo me muevo ahí con esas lógicas. Entonces, para ir conectando y ya casi cerrando, porque sé que por el tiempo nos queda poquito, cuando hablamos de etnografía en organizaciones complejas, creo que hay 4 elementos que uno debería tener en cuenta, y no solo aplicada a la empresa del oro, sino a las empresas también o a otro tipo de organizaciones. Primero, que son sistemas complejos, ¿sí? Son como pequeñas sociedades y eso no es cuestión de ir una vez y ya, o dos y listo, y ya entendí, o hacer un grupo focal y entra y sale, no. Creo que es realmente un trabajo de conocer y de conocerse uno ahí, porque uno llega acá y dice, ay no, qué aburrido, y luego dice, no, matriculé, no sé, la clase con la profe fue otra cosa, o al revés, dijo, qué chévere, y matriculó y dijo, qué aburrido. Es como una cuestión de irse conociendo en el tiempo y viendo cómo se entrelaza esa complejidad y quiénes hacen parte de esa complejidad. Otro asunto son las zonas grises. Hay dentro de las organizaciones muchas zonas grises, que lo llamamos como algunas personas, que son estos lugares donde hay prácticas que son invisibles, ¿cierto? Que no se nombran, no se enuncian, pero es lo que mantiene la estructura o mantiene la organización. ¿Sí? Piensen en la universidad, como que no solo funcionamos por el manual, ¿no? de deberes, derechos y normas de los estudiantes, sino por como lo que ocurre en los pasillos, ¿cierto? Los acuerdos que se hacen con los profes en las clases, eso no está escrito en ninguna parte, pero es algo que hace que la organización, en este caso que dice sí sea ICESI, los acuerdos que ocurren acá no ocurren igual en Javeriana, las dinámicas son distintas, entonces eso también nos lleva a pensar como en esas identidades. Y en el caso de la minería y de ese trabajo de campo, pues las zonas grises tienen que ver justamente con eso, ¿no? Como o somos de un lado, somos defensores, o somos detractores, o somos empresarios, nos van a señalar, o quién no, y yo cómo logro moverme con todo eso. Y lo otro es el asunto de la estabilidad y la funcionalidad que se conecta con lo otro, cómo logramos estabilidad en contextos de complejidad, sean legales o ilegales, ¿sí? Sean formales o informales, como que qué es lo que genera pues esa estabilidad y que las cosas funcionen. Bueno, eso tiene que ver con la minería en San Antonio entendida como una empresa, ¿no? Y ya estos son algunos elementos conectados con ese ejercicio, la práctica que ocurría de Laura, además de hacer campo y cómo se organizaba ese trabajo de campo, en ese lograr hacer visible lo invisible sin tener cómo hacerlo visible porque tampoco me podía nombrar y contar. Entonces, primero, súper clave como el tener un protocolo de trabajo del campo, ¿cierto? Tanto con la investigadora principal, como va a salir a tal hora, regresar, envío mi ubicación en tiempo, no sé, real, lo que sea, cómo vamos a proceder, cuál es el tiempo de escritura, cómo voy a ir levantando los datos. El protocolo de seguridad, que realmente yo les quiero decir, en mi investigación, eso fue un gran vacío. O sea, eso se fue construyendo a medida en que yo me sentía asustada y necesitábamos como hablar sobre lo que iba. Todo hay que reconocerlo. Yo acá no me voy a poner a decirles que todo perfecto y súper bien, ¿no? Creo que eso surgió ahí. De hecho, al final de la investigación hubo una reunión sobre cómo desarrollamos protocolos con enfoque de género,
en contextos de ilegalidad y crimen, pues mujeres que trabajamos también como en esos escenarios. Y pues fue muy chévere porque la experiencia dio insights para desarrollar ese protocolo, pero la verdad, pues nada, a mí me rezaron, me armaron el justo juez en la cartera, me llevaron con los mil, por lo les decía a los de antes que yo ando con un montón de estampitas, bueno, porque siento que también siempre ha habido como esa labor de protección mágico-mística en algunos trabajos, entonces pues ahí está como la eficacia simbólica operando un poco. La relación de confianza, cómo establecer confianza, es decir, cómo lograr que supieran que yo no iba a ser un problema, cómo hacer que yo no fuera un problema, pero también que el minero o el empresario y quienes hacían parte de la organización supieran cuál era mi objetivo y a qué iba y qué quería, digamos, lograr ahí. Y reflexiones éticas, pues que tienen que ver con qué se levanta, cómo se levanta, qué se publica, cómo se comenta. Y creo que en ese sentido la decisión mía fue pues aferrarme a la familia y contarle todo lo que hacía también, como los resultados, los productos, que ellos me contaran, pues yo escribiera también, y hacer como una cuestión más colaborativa. Creo que ese fue como un asunto que también me permitió a mí saber y entender hasta dónde puedo llegar, qué es lo que puedo decir, qué es lo que no puedo decir, qué cosas debería profundizar, qué otras debería simplemente dejar de lado y ya, porque por más que algo nos interese, no todo hay que saberlo, ¿cierto? No le puede interesar mucho cuánto gana el CEO, pero está bien si no lo sabe, es decir, cómo puede seguir haciendo trabajo sin eso, entonces bueno. Y esto ya para cerrar, que es antropología aplicada, yo creo que lo que uno hace en la academia o en la formación profesional mientras egresa, pues de un programa como antropología, pero también de sociología o de cualquiera de ciencias sociales o del campo que sea, pues debe ir entendiendo cómo ese saber disciplinar y académico va a entrar a operar a un mundo real, ¿cierto? Que a veces le llamamos mundo real, pero la academia hace parte del mundo real, pero creo que sí es importante, digamos, tener eso muy claro. Yo hice el paso a trabajar con empresarios del oro en un contexto de ilegalidad, criminalidad y demás, a trabajar con empresas del sector privado y a intentar entender cómo las empresas operaban y cómo, digamos, existían sesgos inconscientes que se llaman para no contratar personas en situación de vulnerabilidad. Entonces, lo que hacíamos era ir a la empresa, hacer sensibilización, entender cuál era la cultura organizacional dentro de esas empresas, qué era lo que pasaba y por qué había ese sesgo inconsciente, ¿cierto? ¿Por qué no querían contratar? Entonces era específicamente con personas provenientes de Venezuela, entonces lo que legalmente eso no se puede, no, sí se puede porque estaba el PEP, el presidente Duque, muchos le criticamos muchas cosas, pero creo que ese avance como en términos de la regularización de población migrante fue significativo para poder que estas personas se vincularan formalmente a empleos. Entonces, pues, era como intentar gestionar un proceso de cambio de cultura organizacional, pero también de formar y capacitar a quienes iban a ingresar a esos trabajos, pues para que pudieran entender ese contexto también y lograr como una mejor articulación. Y yo así lo veía y luego dije, pero esto no tiene nada que ver lo que yo hice en investigación con esto, pero luego dije, sí tiene que ver. Y es poder hacer ese zoom en las tensiones, es poder entender las interacciones, es poder entender cómo se negocian, cómo se llegan a acuerdos entre actores muy diversos, ¿sí? Yo creo que eso es fundamental, como aprender a gestionar esa diversidad, que bueno, un poco los orígenes de la antropología, qué boleta, pero es como aprender a gestionar esa diversidad, esos múltiples intereses y cómo eso se puede encaminar a gestionar como acuerdos que hacen la vida posible, es decir, hacen posible vivir en un territorio muy complejo, marcado por la violencia y demás, pero también hacen posible generar procesos de inclusión laboral de personas en situación de vulnerabilidad y la transformación, digamos, de estas organizaciones por un tema de conciencia pues más real y no solamente por un checklist de, ¿cierto?, qué impuestos me voy a ahorrar o cómo, sino entender también del otro lado qué es lo que está pasando. Entonces,
son como estos 5 puntos. Primero, en las organizaciones, más allá de los manuales y protocolos, existen reglas de juego invisibles que guían el trabajo. Mi recomendación siempre sería cuando uno va a hacer un trabajo etnográfico en una organización, lo invisible es lo que más importa, ¿cierto? Y lograr, bueno, no es lo más importante, que es la interacción de eso invisible con lo visible, ¿sí? Pero como que lo que está visible está en la mano. Uno pide reglamentos, uno pide protocolos, uno pide, no sé, la política de igualdad salarial dentro de una organización y se la pueden dar, eso está escrito. Ahora, ¿eso pasa? ¿Sí? ¿Eso realmente existe? ¿Las mujeres ganamos lo mismo que los hombres dentro de las organizaciones? Y si no, ¿es por qué? Porque estamos en posiciones entonces distintas. Entonces somos las mujeres y ganamos lo mismo, pero porque somos puras mujeres de pronto en cargos mucho más operativos y demás y no de toma de decisiones. Entonces, ¿cómo se mueven ese tipo de cosas y cómo esa filigrana de esos asuntos? Lo otro es que el poder circula de formas múltiples y no siempre visibles. ¿Cómo se toman las decisiones dentro de las organizaciones? Porque yo como empresario del oro decido, entendiendo el proceso territorial de pérdida, haciéndole el duelo, digamos, a la tradición y a todo esto, a negociar con este tipo de actores y lo mismo en otras organizaciones, cómo se toman esas decisiones dentro de las otras organizaciones. Entonces, creo que eso es importante. Quien lo hace además, probablemente... pues no sé, la persona que está ahí que necesita de lo que le dé la mina para el día es distinto a él como empresario dueño de la tierra y que hace la minería en su finca y no tiene lío, digamos, con eso, pero pues entonces ahí también cómo funciona. Atención a lo simbólico, reconocimiento, pertenencia y reputación. Yo creo que eso es otra cosa súper importante. Y ahora muchas personas hablan de cultura organizacional, por ejemplo, y realmente qué significa hablar de cultura organizacional. O sea, cómo se estructura una cultura, qué hace parte de una cultura que está ahí, cómo la entendemos. Entonces, bueno, eso. Lo otro de resiliencia y creatividad en la incertidumbre, pues en ambos escenarios, como que uno a veces no sabe cómo proceder. A veces llegan muchas dudas, a veces lo que les decía al principio es difícil como mantener los acuerdos, pero pues creo que es muy importante potenciar esa creatividad y aprender a sortear esas situaciones. Y luego el sentido del trabajo, y eso sí conecta más porque en ambos escenarios pues es como de trabajo, ¿sí? El sentido del trabajo va más allá de la rentabilidad, ¿sí? Es decir, las personas que se vinculaban desde esa organización, de esa empresa minera, pues no era solamente un asunto de cuánto oro saca y cuánto oro logra vender y cuánta plata tiene, sino esa plata, qué proyecto de vida le permite tener y qué lugar le permite ocupar en una sociedad, ¿sí? Es decir, si un joven en ese momento, un chico de Santander de Quilichao, lograra venir a una empresa con su bachillerato y demás, digamos que no tiene esa formación porque los que trabajan allá muchos no tenían formación terminada y se ubicara formalmente, pues recibiría un mínimo o recibiría qué tipo de empleo también, donde se podría vincular y eso qué lugar le daría en un contexto, pues, donde hay camionetas de alta gama, donde para tener a la chica tienes que tener los Adidas, yo no sé qué, donde quieres montar, y también por ese deseo. Es decir, que yo quiera un reloj grandísimo, dorado, brillante y unos tacones, es como también algo que a mí me motiva a hacer las cosas. Entonces no es solo una cuestión de rentabilidad y de dinero y de capital por allá externo, sino mi lugar en el mundo, cómo me lo estoy haciendo y cómo me lo estoy ganando. Y lo mismo en el caso de las empresas, pues como cuando uno hace parte de una organización, y eso ocurre como con las comunidades, es como que pensamos ICESI, pero realmente ¿quiénes hacemos ICESI? ¿O quiénes hacen Sura? ¿O quiénes hacen el éxito? ¿Quiénes hacen Sodimac? ¿Sí? Un grupo de personas muy diverso, con muchos proyectos de vida, con muchas formas de pensar, de ver el mundo y cómo logran, digamos, ponerse de acuerdo y también qué se retribuye de estar ahí en ese escenario y de trabajar, digamos, dentro de estas organizaciones. Entonces, pues nada, creo que es un mix, como un pegue ahí medio raro, pero es como el sentido medio sin sentido que yo le he podido dar a cómo se ha conectado mi experiencia de investigación con luego, digamos, mi tiempo de trabajo
en organizaciones más del sector privado y de otro tipo.